El Evangelio de este domingo narra la aparición de Cristo resucitado a algún grupo de sus discípulos en las orillas del lago de Genesaret, que también se llama de manera típicamente oriental, ampulosa, Mar de Galilea. Es una escena preciosa, cargada de emotividad humana y también de divinidad. Y está preñada de enseñanzas que en esta meditación voy a anotar muy brevemente a modo de reflejos, esos reflejos que se producen en el mar o en el lago, cuando las aguas se mueven y de vez en cuando deslumbran un poquito reflejando la luz del sol. Son solamente algunos de las muchas enseñanzas que seguramente cada uno podemos entresacar de esta escena. Quisiera fijarme en primer lugar en cómo los apóstoles, estos 7 discípulos del Señor, se van a pescar porque no aguantan más la soledad. Pedro toma la iniciativa, voy a pescar, dice, y otros 6 que estaban con él le responden, te acompañamos, vamos contigo. Podemos entrar en la cabeza de estos discípulos en este tiempo de Pascua, que es de aprendizaje duro. O sea, antiguamente se decía que la letra con sangre entra. Y la nueva situación en la que Jesús posee un cuerpo glorioso que ya no pertenece a nuestras condiciones de espacio y tiempo, para ellos se les hace muy dura. El no tenerle sensiblemente cerca les suena a orfandad. Todavía tiene que venir el Espíritu Santo. No pueden vivir sin la presencia sensible de Cristo. Bien, una primera aplicación, una enseñanza primera, podría ser esta. De manera semejante a como tenemos en el cuerpo vestigios de la evolución biológica, es decir, pues algunos órganos que hoy no nos resultan útiles, pero que en un estado previo de evolución pues sí lo tuvieron una función, como puede ser el apéndice o como puede ser la muela del juicio. También podemos reconocer en cada uno de nosotros la llamada a la intimidad con Dios, al amor de Dios. La soledad es lo más antinatural para el hombre. Hemos sido creados para la relación. Un monje de clausura no está solo. Pero alguien que sea egoísta y que viva solo vive mal, es antinatural. Eso es lo contrario a la persona. Pero es que además, otra experiencia universal es que ninguna relación personal llena completamente nuestro corazón. Estamos hechos para la relación con nosotros y de manera particular para la relación con el otro. Somos, se podría decir, mendigos de Dios. Sin Dios se vive mal. Es propio del hombre vivir con Dios. La felicidad tiene una dimensión trascendente, relacional. Dios es un objeto de primera necesidad o un sujeto de primera necesidad. No es algo añadido, superficial, para algunos temperamentos, sino que es para todos y lo primero. Como afirmó de manera magistral Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una gran idea o una decisión ética, sino por el encuentro con una persona, con la persona de Jesucristo. El 50% de la población española se declara o indiferente o agnóstica o atea, mientras que el otro 50% aproximadamente se manifiesta católica, practicante habitual, practicante ocasional o no practicante. Bien, pues hay como un 40%, por tanto, más o menos, de españoles que se declaran católicos no practicantes o practicantes ocasionales. Estos tampoco, no solamente los primeros, aquellos que se declaran agnósticos, ateos o indiferentes, estos tampoco han tenido
un encuentro personal con Cristo. No se puede encontrar a Cristo y ponerlo en una esquina de la vida. Y aunque posean una cierta religiosidad o catolicidad de tipo racional o de tipo moral, sin embargo, lo cual es algo positivo, sin embargo también poseen una nota negativa específica que no poseen en cambio aquellos que no han conocido nunca a Cristo o que saben que no han conocido nunca a Cristo, y es que están vacunados frente a la sorpresa, creen saber lo que es ser católico y no les interesa especialmente. Por tanto, es mucho más difícil la conversión de este 40%. De ahí la importancia de que en la catequesis a los niños ya desde el principio se les transmita no solo un cúmulo de conocimientos o unos principios morales, sino ante todo una experiencia vital, existencial de Jesucristo que les marque para siempre. La felicidad es un estado interior que comprende muchas dimensiones. La dimensión física, un acierto a un mínimo de salud, la dimensión psíquica, pues también una cierta estabilidad interior, la dimensión profesional, el cultivar las propias cualidades y los talentos que uno ha recibido, la dimensión familiar, el amar y ser amado, la dimensión social, unas relaciones sociales sanas, la del ocio y del descanso, también cultivar aficiones y tener momentos de esparcimiento y de cultura, y finalmente también una dimensión trascendente. Cuando falta alguna dimensión de estas, la reacción típica, un poco instintiva, es la compensatoria, la de buscar paliar esa ausencia intensificando alguna de las otras dimensiones. Y es así como nacen las adicciones. Es típico que una persona que, por ejemplo, carezca de un amor estable, se vuelque en el trabajo o a veces en la relación con Dios. O una persona que le falte la dimensión trascendente, también se vuelque, pida demasiado pues al descanso o al progreso, al bienestar o a la influencia social. Por eso las adicciones manifiestan, son como una señal de que hay una dimensión de la felicidad que flaquea. Y si alguien experimenta la adicción al alcohol, a la droga, a los juegos, a las series, a la comida, a lo que sea, adicciones, esclavitudes, quizá no tenga lo mejor no sea atajarla e intentar combatirla en directo, sino más bien, y antes que nada, interpretarlo como una señal de que hay una dimensión de la felicidad, una o más, que me faltan. Detectarla, porque es la única manera de que ese mecanismo compensatorio pues no continúe y sea imposible de desactivar. Y así quien no tiene a Dios le carece de sentido para vivir, o para morir, o para disfrutar, o para sufrir, y eso produce pues, puede producir distintos tipos de adicciones que lo que le están revelando es esto, que esa dimensión relacional con Dios no existe. Ya de mañana, cuando los apóstoles están, después de toda una noche de echar las redes y sacarlas vacías, muy cansados, están muy tristes, están muy huérfanos más que nunca, cuando empieza ya a amanecer, Jesús se hace sensible en la orilla y habla con ellos. Siempre estamos ante la mirada del Señor. También cuando cada momento de la noche que iba avanzando penosamente, esterilmente, también en esos momentos los apóstoles estaban bajo la mirada del Señor, que les dejaba perseverar. Hemos de esta escena aprender que
el Señor nos ve siempre y que también permite que perseveremos en la contrariedad para crecer en el amor, para fortalecernos en las virtudes. Pero que cuando Él quiere, antes o después, cuando es necesario, interviene en nuestra vida con fuerza y también incluso con buen humor. Como en este caso que les pregunta, ¿tenéis peces? No, echad la red a la derecha y se la llena de peces. Y le reconocerán y cuando lleguen a la orilla resultará que Jesús les ha preparado el desayuno. El Señor nos quiere más que nosotros mismos. Hemos de esperar contra toda esperanza y sabernos siempre bajo su mirada. No hay nada que se escape de la palma de la mano de Dios y tampoco se cruza nunca de brazos. A veces intervendrá con poder para solucionar un problema y otras muchas veces intervendrá con poder para ayudarnos a llevar esa cruz. Estos 7 discípulos de Jesús han pasado la noche en vacío, no han cogido nada. Y realmente tampoco les preocupaba, me parece a mí, demasiado. Querían matar el tiempo más que otra cosa. No estaban demasiado preocupados por los peces y por hacer negocio. Pero todo cambia cuando ese misterioso hombre desde la orilla les dice: echad la red a la derecha y encontraréis peces. Y efectivamente así es, tanto que sacan 153 peces grandes. Esta broma de Dios, sin embargo, tiene una enseñanza muy seria, y es que hay una diferencia sustancial entre la eficacia y el fruto. La eficacia es aquello que conseguimos con nuestras solas fuerzas, con la técnica, con el procedimiento, con las fuerzas humanas. Y el fruto, en cambio, es aquello que resulta cuando obedecemos a lo que el Señor quiere que hagamos. Y si nos dice echad las redes a la derecha, pues habrá fruto, porque nos lo ha dicho el Señor. Pero a nosotros nos corresponde no tanto ser eficaces. El cristiano no tiene que ser eficaz, sino fiel. No eficaz, sino fiel, obediente. Y como aconsejaba Benedicto XVI en su primera encíclica, el cristiano ha de procurar, por un lado, mantenerse activo y hacer rendir los talentos que Dios le ha dado, ser creativo, en todos los campos, en el profesional, en el familiar, pero también en el apostólico, en el pastoral. Y después, una vez que ya hace lo que está en su mano, lo que el Señor quiere que haga, saber descansar en el Señor. No pretender enmendar la plana a Dios, ya que Él no lo hace, vamos a tener que hacerlo nosotros, ¿no? Reprochárselo, no. Hay personas que se agotan en actividades estupendas porque hacen más de lo que Dios quiere que hagan. Se agotan haciendo cosas que Dios no quiere que haga para Él, dándole a Dios, ofreciéndole una actividad pues exuberante, excesiva, que el Señor no le pide, y eso es desordenado. Después de que el Señor les ha hecho llenar las redes de peces, es Juan el que se da cuenta que aquel hombre de la orilla es Jesús. No es Pedro, es Juan. Lo cual es muy significativo, porque la raíz de los ojos está en el corazón. Jesús mismo había dicho tiempo antes: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quien ve a Jesús en la orilla es Juan, que es el apóstol adolescente, el apóstol virgen, que le ha entregado su corazón joven, entero, totalmente al Señor. Ahí tenemos un solo corazón, para amar a las personas, a los demás, y para amar a Dios. Y hay como una conversión, es reversible. La persona que tiene un corazón egocéntrico tiene un pensamiento egológico, centrado en sí mismo. La persona que está centrada en sí no reconocerá a Dios. Y darse a los demás posibilita el abrirse y el reconocer a Dios. Franz Halix cuenta que en los años en que era profesor de teología en una universidad en Argentina,
pasó por una temporada larga, de un par de años, de crisis de fe. Y aunque todos los días daba clase de teología, sin embargo, por dentro sufría, buscaba la verdad, pero tenía dudas de la misma existencia de Dios. Hasta que un día cuenta que a media mañana los profesores de la facultad hacían un descanso y tomaban un café. Y siempre, al terminar, se marchaban a sus clases y quedaba ahí un religioso mayorcito que lo recogía todo. Hasta que ya un día se cansó y se enfadó mucho y le reprochó que nunca ayudasen y que fuesen a lo suyo. Lo suyo eran cosas estupendas, dar clases de teología, pero iban a lo suyo. Y cuenta Jalix que por la tarde ya recapacitó y dijo, se ha enfadado mucho este hermano, pero yo tampoco he hecho nada por ayudarle. Y a partir del día siguiente se propuso todos los días ayudarle a recoger aquello y dejarlo bien. Y cuenta que enseguida se le pasaron todas las dudas de fe. Vivía para sí, vivía hacia adentro, y solamente un corazón abierto, generoso, entregado, sensible para los demás también lo es para Dios. Sin embargo, aunque es Juan quien reconoce al Señor, es Pedro el que se lanza de la barca y llega a nado hasta la orilla. Pedro es el impetuoso. No es casualidad que Jesús le escogiese como el fundamento. Tú eres Pedro, tú eres la piedra, la roca, el fundamento sobre el que levantaré mi iglesia. Y es que obras son amores y no buenas razones. Decía Santa Teresa de Jesús que en aquellos tiempos recios, y que diría hoy, era menester amigos fuertes de Dios. La fe y la vida cristiana no es una cuestión fundamentalmente ni solamente de sentimientos, sino fundamentalmente de virtudes. Repeticiones de actos que generan hábitos. En los procesos de beatificación de algún candidato a los altares, lo primero que se hace después del estudio de la fama de santidad es en el análisis, el estudio también de si en al menos los últimos 10 años de su vida ha vivido las virtudes en grado heroico. Porque obras son amores. El amor se contrasta con el servicio, con las obras de amor. Te decía San José María que con un churro no se hace palanca. Y el Señor quiere hombres fuertes como Pedro, hoy, en este tiempo tan recio, que tengan virtudes y que sean capaces de amar con obras. Después del desayuno que el Señor les ha preparado en la orilla, Jesús pasea con Pedro y le hace un examen que está compuesto de 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? Estas son las preguntas que un día el Señor nos hará a nosotros también. Cuenta Jean Guiton en un librito titulado Mi testamento filosófico, pues un sueño que él tiene de cuando muere, cómo va a la presencia de Dios y cómo San Pedro le hace este mismo examen. Le dice, Jean, ¿has amado? Y cuenta que él se quedó en ese sueño, ¿no? Que delante de Pedro se queda como muy pensativo, muy dudoso, muy inseguro. Y Pedro insiste, Jean, ¿has amado? Esta es la pregunta que un día se nos hará a nosotros también. Una pregunta a la que respondemos no con la palabra, sino con la vida. Hay una novela de Sándor Márai titulada El último encuentro, que narra la conversación de 2 personas, 2 viejos amigos después de 40 años. Y ahí saldan cuentas pendientes y bien, es una novela muy interesante. Y en un momento se dice que llega en la vida pues una edad en la que lo que se ha hecho, la propia biografía, la propia vida, dice de manera totalmente elocuente, sin necesidad de palabras, sino con la vida, qué ha sido importante para uno, qué es lo que uno ha valorado, qué ha amado. En
En fin, esto que es muy verdad, sin embargo, no tiene que llevar a nadie a una cierta desesperación, porque si nuestra vida ha ido dando tumbos o se ha alejado mucho de Dios, siempre está abierta la vuelta a través de la misericordia. Pero hemos de tener muy claro que el examen es de una sola pregunta y además anunciada. Y una pregunta insistente, es decir, que no se va a poder responder superficialmente. Tanto que incluso quizás se nos haga 3 veces, pero la misma pregunta. ¿Has amado? A las respuestas de Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús añade, apacienta mis ovejas. El amor a Cristo no es autorreferencial ni es espiritualismo, sino que repercute inmediatamente en los demás. El amor al Señor se manifiesta en cómo amamos a los otros. Esto lo entienden muy bien las madres o los padres cuando quieren que sus hijos se cuiden entre ellos. Que la mejor manera de querer a los padres de un hermano mayor, por ejemplo, es cuidar a los hermanos pequeños. Y así, si fuésemos ángeles, nos relacionaríamos directamente con Dios. Pero la Iglesia existe únicamente porque somos espíritus corpóreos. Y cualquier persona que nazca hoy se va a encontrar una cultura, una civilización, unas costumbres, unas leyes, un montón de cosas que le facilitan o le dificultan el encuentro con Cristo. La Iglesia es directamente apostólica, no es la dimensión apostólica nada añadido a la Iglesia, es justamente el sentido de la Iglesia, el darse a los demás, el hacer de este mundo un lugar más amable donde sea fácil posible y a la medida de lo posible, mejor aún, fácil encontrarse con Cristo. Y me voy a fijar en un último reflejo del mar de Tiberíades, y cuando a las respuestas al diálogo entre Jesús y Pedro, el Señor concluye diciendo, tú sígueme. Pedro le ha preguntado por Juan, que viene detrás, y se interesa por él, qué va a ser de él, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme. No hemos de compararnos con los demás. Cada uno tenemos una vocación totalmente irrepetible. La vocación, Dios nos sabe contar más que hasta uno. La vocación colectiva, vamos a decir, no existe. Existen caminos espirituales con características semejantes, pero la vocación es personal. Y a 2 monjes de la Cartuja, por poner un caso, les pide cosas distintas. A uno que compartan con el Señor la salud y al otro la enfermedad. Es personal, no hay que compararse con los demás, hay que mirar al Señor. Dice, sígueme. Hay que aprender a discernir lo que el Señor me está pidiendo cada día, en cada situación, cada día, y luego la vida en su conjunto. Esto es lo que decía también de manera preciosa San Juan Pablo II en un mensaje para una jornada mundial de oración por las vocaciones, que titulaba Vivir la vida como vocación, o sea, el avanzar por la vida reconociendo lo que el Señor me va pidiendo. Decía, vivir la vida como vocación favorece la libertad interior. Es decir, que las cosas que nos pasan ya sabemos reconocer, hay una propuesta del Señor y por tanto no las llevamos a regañadientes, arrastrando, sino que aunque al principio nos resulten difíciles, enseguida, al reconocer que ahí está el Señor haciéndonos una propuesta, podemos decir, lo quiero. Favorece la libertad interior, conjuntamente, decía, con un rechazo de una concepción de la existencia pasiva, aburrida y banal, sino que nos contagie la juventud de Dios. No sabemos lo que va a pasar esta tarde, mañana, al día siguiente. El Señor nos va a sorprender siempre con nuevas propuestas. No tenemos que tener asegurado el futuro ni empeñarnos en que las cosas salgan exactamente de cierta manera, sino más bien vivir cara al Señor y saber reconocer lo que nos dice, seguirle. Estamos comenzando en este domingo el mes de mayo y esto es lo que el Concilio Vaticano II ha llamado también la actitud mariana.
a la Virgen María no se le dijo en la Anunciación todo lo que la guardaba, sino que fue recibiendo nuevas indefinidas anunciaciones. Y vino, tomó la iniciativa de ir a Incarim, y luego vino lo del edicto del César y fue a Belén, y más tarde a Egipto, y vuelta a Nazaret. Y de pronto un día Jesús comienza la vida pública y se levanta la persecución contra el Señor, y viene la pasión, su muerte, su resurrección, Pentecostés. María continúa, siempre abierta, siempre abierta, siempre abierta. Tú sígueme. Y comenzamos el mes de mayo, además, y es un detalle precioso de delicadeza mariana, con una fiesta de San José obrero, San José trabajador. Es como el mes de la Virgen que con un detalle esponsal precioso quiere que el primer día miremos a José, que siempre estuvo por debajo de María, porque él no es lleno de gracia, pero estuvo al servicio de María y de Jesús. Y era un hombre que enamoró a María, pues por supuesto porque era joven, porque era apuesto, porque tenía muchas virtudes, pero sobre todo porque era un hombre que rezaba durmiendo, porque escuchaba al ángel en mitad de sueños, sabía distinguir una pesadilla de un mensaje de Dios. Era un hombre interior, y en esto era un alma gemela, vamos a decir, de María, la llena de gracia. La gracia no es solamente ausencia de pecado, sino que es justamente por esa limpieza un lugar donde Dios tiene su casa. Es como un huerto cerrado, una fuente sellada solo para Dios, donde Él tiene sus complacencias, donde se descansa y donde todas sus propuestas son acogidas. Y María vivió de esta manera, con la actitud mariana de sígueme.